En esta hora vamos a entrar a la meditación de la palabra en el libro de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es obra redentora de Jesucristo, mediante la cual perdona y acepta a los pecadores, ya que el sistema religioso, el cual siguen algunos hombres, es incapaz de hacer algo o proveer la salvación de nuestras almas. La salvación, el perdón de pecados, la comunión con el Espíritu Santo, esto es parte principal de lo que es la gracia de Dios. Y eso no se puede mezclar la gracia de Dios con las obras, pues de lo contrario ya no sería gracia. La gracia es sinónimo del Evangelio de salvación de Jesucristo. La gracia constituye toda la base de la relación de Dios con el hombre y de su obra redentora a favor de él. El favor de Dios está hoy contigo. ¿Qué impide al pueblo del Señor acercarse a Dios? Dios es amor, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es y ha estado presente a través de los tiempos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y el Último Testamento hasta nuestros días de hoy. 2000 años tiene que se escribió el último libro de la Biblia, que es Revelaciones o Apocalipsis, ya que la gracia de Dios es sobre la ley, la gracia de Dios es sobre los profetas. Esto no es una blasfemia ni falta de conocimiento al respecto, porque en el cielo se escribió la ley, en el cielo se escribió lo dicho por los profetas, y en el cielo se escribió tu salvación. Esto nos lleva a dos gracias. La gracia es la gracia del Hijo. Esto implica el Evangelio condensado en un solo texto bíblico que muchos conocemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. La segunda gracia es el tiempo. Por eso Dios es sobre todas las cosas y aún sobre todo acontecimiento, tanto celestial como mundial. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Marcos 2:27 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esta es la gracia de Dios, que Él está sobre el tiempo. Esa es la gracia de Dios que tenemos, que es reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas. La gracia de Dios es sobre la vida. La gracia de Dios es sobre la muerte. La gracia de Dios es sobre los ciclones, el rapto, el Armagedón, las guerras. La gracia de Dios es grandioso, más que los 7 sellos del Apocalipsis, más que las 7 copas o las 7 trompetas. Dios es más grandioso que el Apocalipsis. Y Él está encima, sobre. Él es el autor y consumador de nuestra obra salvífica, nuestra obra de salvación, Jesucristo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Dios Padre quiere que nos enfoquemos en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su favor, en lo que Él nos da, en lo que Él te da, en lo que Él te provee. Dice el Señor, miradme a mí. Una profecía de Zacarías 12:10 dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Esta es la gracia de Dios, mirar a aquel que murió por nuestros pecados, aquel que murió por ti, aquel que murió por ti, ahí donde estás tú sentado,
ahí donde estás escuchando, ahí donde estás meditando, ahí donde aún estás trabajando o haciendo algo. Dios murió por ti, Él quiere que lo sepas en todo tiempo, afuera y fuera de tiempo. Es constantemente el suplicio, la gracia de Dios. Él no quiere nada más que estés arrinconado en una religión dogmática. Él quiere que seas libre, libre de pecado, libre en tu relación con Dios y que tengas esa comunión con Dios en libertad, sin dogmas, sin cargas, sin prejuicios. Dios es amor. El favor de Dios siempre ha estado y ha sido desde la eternidad. Y esto a través del don perfecto que es Jesucristo. Y el favor de Dios ha estado sobre el pueblo de Israel. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios Padre es un Dios que cumplió y cumple su promesa. Esto está implicado en la gracia de Dios. El Dios de amor es constante. La salvación es para su pueblo. El favor de Dios está contigo, donde sea que estés. Esta es la gracia de Dios, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la cual perdona y acepta a los pecadores. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú puedes ser su amigo, no nada más que Él sea tu Dios. Puedes ser su amigo, su compañero, la persona en la cual tú te recargas en Él para contarle todas tus cuitas, tus problemas, tus angustias. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y maravillosas que tú no conoces. La gracia de Dios es sempiterna. Nunca va a terminar, nunca se va a acabar. Lo que Él empezó en ti, Él lo va a perfeccionar. ¿Cuál es tu problema el día de hoy? ¿Por qué no te acercas a Dios, al Dios verdadero, al Dios creador del cielo y de la tierra? Quiero que sepas que Dios es espíritu y que como Dios es espíritu, Dios se humanó y se hizo carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, para que podamos reconocer a Dios a través en nuestra propia carne. Podamos ver a Dios en Cristo Jesús. Podemos ver su mirar, su sonrisa, escuchar su voz y saber que con sus oídos Él está atento a escucharte. Él inclina los cielos de los cielos para escucharte. El amor y misericordia de Dios es para siempre hacia ti. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera. Y esto es porque grandioso es el amor de Dios, que no podemos tener idea en sí de cuánto te ama, cuánto ama a la humanidad Dios. Y Él vino a morir por nuestros pecados, Él vino a pagar por tu culpa, por nuestra rebelión. Él vino a pagar aún porque nos desviamos del camino de salvación, del camino de perdón, del camino de Dios y nos abocamos a otros dioses hechos por la imagen del hombre, imaginación del hombre, la imagen y semejanza del mismo hombre y otros dioses naturales a través de la naturaleza que vemos, observamos y muchas veces nos da temor. Y es ahí donde surge un Dios del relámpago, un Dios del temblor, un Dios del sol, un Dios de la luna, etcétera. Pero el hombre siempre ha estado constantemente buscando un Dios. Esto es universal. En cualquier parte del mundo, el hombre tiene un Dios, sea cual fuese. Pero ese Dios, decían los griegos,
cuando el apóstol Pablo fue a Grecia, vio al Dios no conocido, había un título, un pedestal, solo, no había nada, no había un Dios, y decía al Dios no conocido. Y Pablo empezó a hablar de la gracia de Dios a través de Jesucristo, y él les presentó ese Dios no conocido, que era Jesucristo, el Salvador del mundo. Lo que impresionó mucho a este pueblo griego fue que él les dijo que Cristo ciertamente murió por sus pecados, pero que al tercer día resucitó. Todos los que le estaban escuchando en el foro, en el teatro de aquel entonces, que era al aire libre, se vieron unos a otros sorprendidos. ¿Cómo que resucitó si nadie ha resucitado? Los dioses no mueren. Y se quedaron atónitos, sí, atónitos. Pero este Dios se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió por nuestros pecados delante de Dios juez. Y ahora Él está delante de Dios juez porque tenemos una cita con Dios. Tú tienes una cita con Dios a tu tiempo. Dios te va a mandar llamar al tiempo de Dios para contigo. Y ahí es donde el abogado, que es Jesucristo, Él va a abogar por ti ante el tribunal celestial. Existe un tribunal celestial y existe un libro que es el libro de la vida. Y la gracia de Dios es Jesucristo, que nos ha dado un abogado para con el Padre, para con Dios juez, que Él nos va a librar de esa muerte de pecado y poder vivir con Dios como era el plan de Dios cuando creó a Adán y a Eva en el paraíso. Vivamos con Dios como si estuviésemos en el paraíso hoy. Vive con Dios, relaciónate con Dios como si estuvieses en el paraíso con Dios hoy. Él ya lo preparó. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.